Me preguntó qué significaba marca de agua, ¿no? Entonces, antes de ingresar al tema, quería explicarles por qué llamo marca de agua a estas lecturas y en general a los cursos que dicto y a esta especie de paraguas, de sombrilla que tiene varios temas y varios cursos y varias ideas y varios libros y blogs e informaciones, ¿no? Para mí, los escritores eh, transforman la literatura, sus vivencias, sus sueños, sus fantasías, sus imaginaciones, las transforman en obras literarias. Y estas obras literarias van a terminar convertidas, ya sea que ellos la quieran o sin que ellos lo quieran, van a terminar convertidas en textos como una página en blanco, digamos. Cuando un lector, o sea un lector crítico o cualquier lector, coge esa obra, levanta ese texto, que puede tener una historia, como digo, fantástica, o imaginativa, realista, o que sea autobiográfica, o fruto de sus pesadillas, la levanta, observa una marca de agua que no estaba prevista probablemente por el autor, pero que sí está en el texto. Esa marca de agua es aquello que yo quiero coger y explicar a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces ese es mi interés principal y esa es la razón por la que todos estos textos tienen ese nombre, marca de agua. Estoy tratando de darles desde mi perspectiva, aquello que el autor ha puesto y que el lector debe descubrir detrás de las palabras, detrás de las historias, detrás de los personajes. Aquello que está escondido y que sale a flote. Bueno, la aventura de hoy día tenía tres posibilidades. Y de todas maneras las tres en algún momento las quisiera comentar. La primera de ellas era los amores platónicos, los amores imposibles, las novelas sobre amores imposibles, imaginarios, que me parecía una excelente idea, digamos, porque para mí está muy vinculado a mi educación sentimental y educación del lector, ¿no? Siempre yo escogía los textos que tenían estos temas, ¿no? Era obsesivo por estos temas y mi gran novela sobre el amor platónico es El Jardín Los Uffizi Contini, de Giorgio Bassani. Pero ya será para otra ocasión, ¿no? Tuvo dos votos, estuvo cerca. Luego, el otro tema es el de las mujeres fuertes, que es un tema que me interesa muchísimo y que también ya tendré oportunidad en otro streaming de comentar o en alguna marca de agua solamente algunas de esas novelas. Pero ya que no voy a hablar hoy día de esas, solo quería recomendarles una novela que es la recomendación que más me han hecho caso. Cada vez que recomiendo este libro, todo el mundo queda fascinado con ese libro, que se llama Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, una autora nigeriana que vive en Estados Unidos. Apunten ese nombre, Americana. Es un libro fantástico. La verdad es que lo recomiendo siempre. Y sucede muchas veces que me dicen, he dejado de leer, y que cuando les recomiendo Americana me dicen, mira, me enganché. O sea, ya no leía nada y no pude parar de leer Americana, ¿no? Entonces es la imagen de una mujer fuerte, poderosa, esos libros que cambian la visión, ¿no? Entonces espero en otro streaming comentar las mujeres fuertes con el libro Americana sobre todo, pero bueno, hay tantas desde Antígona hasta las novelas contemporáneas, ¿no? Pero bueno, la elegida es una serie de novelas que yo he llamado El Crepúsculo Japonés y que originó unas clases, 8 clases que di y que están grabadas en Facebook. Si alguien se interesa ya no por este breve resumen, sino por todas las clases, van a tener después un enlace ahí para que puedan ingresar a estas clases que di el año pasado, que son 8 clases llamadas El Crepúsculo Japonés, que es la muerte en la literatura japonesa. Un tema muy ambicioso, muy complicado, abarca siglos porque empezamos con Basho y terminamos con Murakami, y obviamente imposible describirlo en un streaming, en un texto
tiempo tan breve, pero sí quería como picarles, como darles tips para que luego busquen esos temas en estos 4 libros que voy a comentar. El primero es más que un libro, es un poema en realidad de Basho, el gran poema japonés, el gran poeta japonés, el poeta que yo más admiro en realidad, es para mí el poeta que más me mueve, que es el poeta Basho. Luego vamos a ver a Kawabata, ya entrado hacia mediados del siglo XX, luego a Kenzaburo Oe, y finalmente a un autor que está muy de moda y que yo creo que se lee muy mal, pero no soy tan fan de él como era antes, pero la verdad es que todavía lo admiro, que se llama Haruki Murakami. Sobre todo admiro la novela que vamos a comentar ahora, que es Tokyo Blues. Bueno, pero empecemos con la idea de crepúsculo. Cuando alguien dice crepúsculo, cuando alguien usa la palabra crepúsculo, está hablando del final, está hablando del atardecer, del momento en que se acaban las cosas, que se muere el día, los últimos rezagos de lo que ha pasado, ¿no? El final del día, ¿no? El final del día, el acabar, ¿no? Y obviamente está vinculado a la muerte, a morir. Entonces, la palabra crepúsculo es el anticipo a la palabra muerte. Es muy interesante cómo en la literatura japonesa los escritores constantemente, estos sobre todo los autores que he mencionado y de los que hemos hablado hoy día, hablan de la muerte, y aunque el tema es el mismo, la forma en que enfrentan a la muerte, la forma en que enfrentan al tema, es muy distinta en cada uno. Vamos a hablar primero de Basho. Para entender a Basho hay que entender la vida de Basho. Basho es un poeta que abandona la comodidad de su hogar, de sus casas, de todos sus engreimientos, la comida, ¿no? Un poeta nacido para ser poeta, un hombre estudiado como poeta, pero que decide caminar por el mundo, bueno, el mundo del Japón medieval, estoy refiriéndome al Japón medieval, decide caminar por el mundo japonés medieval para encontrarse con aquello que no se encontraba dormido en su casa, en su cama, comiendo todos los días caliente, que era encontrarse con el hambre, la tristeza, la soledad, el abandono, la muerte. Dos grandes sabidurías encuentra Basho en estos viajes interminables que hace, y que primero los hace solo y que luego va a hacerlo seguido de discípulos, ¿no? Porque luego Basho se convertirá en una suerte de poeta, pero también de maestro, ¿no? El primer mensaje que aprende de ver el mundo es que la única cosa que realmente nos va a ocurrir a todos, lo único innegable, es la muerte. Que la muerte es el final de todo y a todos nos va a tocar, ¿no? Entonces conoce la muerte, algo que puede parecer obvio, pero no lo era para alguien que vive en medio de riquezas y que no ve la muerte directamente. Pero él la ve directamente y dice, sí, la muerte me tocará a mí, a ti, a todos. Y lo segundo, que parece una paradoja con lo primero, es que nada es permanente, que todo cambia constantemente, ¿no? Entonces él ve las estaciones, el verano, la primavera, el otoño, el invierno, y va viendo las estaciones pasar y se da cuenta de que todo fluye y todo termina, y luego empieza algo distinto, y luego aquello que terminó vuelve a empezar de manera distinta, pero también igual, porque siempre la primavera tiene las mismas ideas, los mismos sentidos, pero ya no es la misma primavera que pasó el año anterior. Entonces, este bucle entre lo que muere y renace constantemente, y luego la grandiosidad, la obviedad de la muerte, hace que Basho junte esta aparente paradoja y empiece a escribir poemas donde la muerte es una presencia muy fuerte, pero al mismo tiempo es una presencia de tránsito y no definitiva. La muerte es definitiva, pero es un tránsito, ¿no? Puede ser paradójico, pero no lo es. Y lo vamos a verlo en un poema. Hay decenas de poemas hermosísimos de Basho donde él habla constantemente de esta paradoja. Pero hay uno que a mí particularmente me afecta mucho y me emociona mucho,
y que probablemente ustedes lo han escuchado alguna vez porque es el título de un libro de poemas regulares de Julio Cortázar, pero un poeta cursi, pero bastante sensible, la verdad, Cortázar, y le pone Salvo el crepúsculo a su libro de poemas. Y esa es una frase de Basho, ¿no? ¿Cómo escribe Basho sus haikus? Esos haikus, esos poemas breves de 3 líneas, Basho las escribía siempre mirando a la naturaleza. Él miraba a la naturaleza y se enfrentaba a la naturaleza y lograba sacarle a la naturaleza, con la simple descripción de los hechos que él observaba, sacarle una enorme sabiduría, ¿no? Entonces, no es que él fuera un poeta abstracto, complejo, no, barroco, sino es un poeta que solo describe en 3 líneas lo que está observando, pero en su observación incluye la sabiduría, esta suerte de satori, de iluminación, ¿no? que es budista, y bueno, Basho es budista también, ¿no? Dice este poema, dice: este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo, ¿no? Entonces ese es el haiku de Basho que quiero mencionar ahora, y que fue traducido por Octavio Paz, ni más ni menos, que un gran admirador de Basho también. Entonces, la primera frase, ¿no? Este camino ya nadie lo recorre, nos muestra algo que Basho constantemente muestra, que es el estancamiento, el final, el se acabó, el se terminó, ¿no? Entonces ya nadie recorre, ya nadie camina por aquí, ya no hay ser humano, no hay vista posible que aparezca en este paisaje. Es un camino que ya no va a ser recorrido por nadie, ¿no? Entonces es el fin, es el acabor, es la muerte, ¿no? Y luego, como una iluminación, como si se despertara, como si le abrieran los ojos, dice: salvo el crepúsculo. Y es cierto, incluso en la noche más cerrada, incluso en el lugar más oscuro, indómito, solitario, abandonado, hay una luz que va a recorrerlo. Entre noche y noche, ¿no? Entre la noche anterior y la noche que se viene, hay una luz que lo va a recorrer sin lugar a dudas, aunque nadie la vea, que es el crepúsculo, que es la luz que se extingue, pero que todavía no ha terminado. Entonces, Basho, con este poema, dice: incluso en la muerte misma, incluso cuando ya no hay esperanza, siempre hay un crepúsculo. El fin de la vida no es un fin triste para Basho, es un fin esperanzador, es un fin de iluminación. Hay una pequeña luz, débil, pero luz. Es hermosísimo, es conmovedor. Hay muchas anécdotas de Basho en las que se muestra cómo él les decía a sus discípulos: ustedes no hagan muerte en su poesía, sino construyan la vida en la poesía. Y es lo que hace Basho. Dice: yo quiero que en medio de la muerte, en medio de esto que sabemos todos, y es que nos vamos a morir, quiero que aprendan que la vida está lleno de expectativas y nuevas posibilidades, y que el crepúsculo no lo vean como el preámbulo al fin, sino vean como el último momento en el que yo puedo entender la vida, amarla, disfrutarla, vivirla apasionadamente. Su imagen de la muerte es una imagen muy positiva, es la imagen de un iluminado, es una imagen budista, de una persona que vive el instante mismo y que no se preocupa por lo que pasará después o lo que vendrá después. Eso no es importante, ese crepúsculo, ese rayo de luz, lo que le importa a Basho. Esa enorme sabiduría de Basho va a ser confrontada por las novelas que vamos a comentar después. Voy a empezar por una novela hermosísima que se llama La Casa de las Bellas Durmientes, de Yasunari Kawabata. Como ustedes saben, Kawabata es un escritor japonés que tuvo su gran momento literario cuando ganó el premio Nobel, sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? Nadie lo tenía en el radar. Kawabata no era un escritor, la literatura japonesa no era muy conocida en esa época, y Kawabata no estaba en la primera fila. Era mucho más importante, era Mishima, que el mismo Kawabata dijo: fue Mishima quien debería haber ganado este premio. Entonces, él era un escritor japonés importante, pero solo para su mundo, para sus lectores japoneses. Y el premio Nobel le da una visibilidad que él rechaza.
y Kawabata tiene una vida muy austera después de haber ganado el premio Nobel. Abandona todo, se va a vivir a una cabaña y frente al mar, y empieza a abandonar la vida, realmente a despedirse de la vida y a vivir la vejez, que es algo que había previsto en su obra durante mucho tiempo, el acercamiento de la vejez. Y finalmente se suicida. Al igual que Mishima, Kawabata también se suicida, ¿no? Su suicidio es dolorosísimo porque es solitario, ¿no? Mientras que el suicidio de Mishima es un espectáculo que incluye el seppuku, el harakiri. El suicidio de Kawabata es un suicidio dentro de su casa, escondido, oculto, en una cocina, ¿no? Es una cosa tristísima. Probablemente, sin embargo, ambos suicidios están vinculados porque en ambos casos ellos pensaban que Japón no era lo mismo, que estaba perdiendo su esencia y por lo tanto ya no quedaba más que suicidarse, ¿no? Tanto Mishima como Kawabata, aunque el suicidio sea tan distinto. Bueno, La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata es una novela hermosa, muy trabajada. Hay una película de Hollywood que se basa en esa novela, hay una novela muy mala de García Márquez, la novela final, que se basa en esa novela. Es una novela interesantísima, escrita con una pulcritud, con una serenidad impresionante, ¿no? La historia es la historia de un hombre que, acercándose hacia una edad donde no se sabe cuál es el límite entre ser viejo o joven, ¿no? o adulto, digamos, o viejo, ¿no? Los 60 años, este hombre, al que el narrador lo llama anciano, pero él no se considera un anciano, este Eguchi, llega a un lugar que es real, pero parece imaginario. Es una casa, un prostíbulo, frente a un mar, donde una señora atiende a estos ancianos, supuestamente, a los que se les permite dormir con bellas mujeres, jovencísimas, narcotizadas, ¿no? Ellos no las pueden tocar, ni siquiera le pueden tocar el pelo, ni los labios, ni nada, ¿no? No pueden beber, solo se les puede administrar algo para que puedan dormir tranquilos, pero les dan la posibilidad de dormir frente a una mujer hermosa, a estos hombres ancianos. Eguchi llega ahí con curiosidad, llega sin saber muy bien dónde está, pero todo el tiempo se pregunta: yo tengo que estar aquí. Yo entiendo que aquí vengan hombres ancianos, viejos, a punto de morir, y que esto es su última aventura en la vida, pero yo también ya soy de ese tipo. Yo también ya pasé ese momento, yo ya también me convertí en eso. Esa es la consulta que se hace constantemente el anciano Eguchi mientras duerme con estas bellas durmientes. La primera cosa que se da cuenta él es que sí, hay un momento en el que el ser humano, el hombre, se convierte en anciano. Y ese momento es el momento en el que tú dejas de ser seductor para los demás. O sea, está vinculado al sexo, que en Kawabata está vinculado a la vida, ¿no? Es el momento en que uno deja de ser seductor, donde ya no tienes la capacidad de seducir a alguien, de que alguien te desee, y más bien solo te queda dormir con mujeres narcotizadas, que son la imagen de la hermosura, pero que ya no tiene nada que ver con tu vida, la imagen de la hermosura que te ha abandonado. Es ese momento de iluminación, es al que llega el anciano Eguchi junto a esta bella durmiente, pero a través de sus propios sueños, de sus recuerdos del pasado, de sus escenas eróticas, sexuales, de sus recuerdos con la madre, de todo su pasado. Él va a ir recopilando, mientras duerme en varias sesiones con estas mujeres, va a ir recopilando todas las emociones que va sintiendo, todos los recuerdos se le van agolpando, ¿no? Toda la sensualidad y la sexualidad y el sentirse humano va apareciendo mientras él duerme, o no duerme, sino está acostado al lado de esta bella durmiente.
Ahora, el, el gran interés, la gran duda es ¿dónde está Eguchi? ¿Dónde queda esa casa? Esa casa de las Bellas Durmientes, ¿dónde está insertada? Y lo único que escuchamos es algo que, como yo ya les he contado, la muerte de Kawabata, ustedes lo van a poder vincular. Y es que él escucha el mar. Hay un sonido constante del mar. Entonces, sea donde sea que esté ubicada esta casa misteriosa, a la que obviamente nadie puede acceder, es un secreto solamente para personas conocidas, no es un misterio enorme esa casa, sea lo que sea que pase en esa casa, lo que sabemos de ahí, la única cosa que sabemos es que está frente al mar. Y es muy interesante la idea de Kawabata de el mar, que tiene que ver con la inmensidad, que tiene que ver con esa muerte anunciada, ¿no? por Basho, ¿no? Y esa muerte que él mismo Kawabata sufrió frente al mar, ¿no? Él mismo como personaje de su propia vida, y tiene que ver con Eguchi escuchando el mar mientras piensa en su vida, despidiéndose de su vida, porque Eguchi se está despidiendo de su vida. ¿Saben lo que ocurre? Mi interpretación es que la casa de las Bellas Durmientes es el limbo, es el lugar al que van los seres crepusculares, las personas que ya han terminado su vida y les queda un pedacito de vida, poquito, chiquito, días, semanas, antes de despedirse para siempre y entrar en ese mar profundo y cerrado. Y que la gran oportunidad de esta hermosa casa de las Bellas Durmientes es que ellas puedan pensar en su vida, reflexionar en su vida y tener una iluminación, como la de Basho justamente, una iluminación final frente a la decrepitud, la vejez de este hombre, frente a la belleza, ese choque de lo bello y lo feo, lo bello y lo joven y lo viejo, ese choque hace que uno llegue otra vez a una iluminación, otra vez a un satori, y se prepare con este pensamiento ante la muerte. Sin embargo, La Casa de las Bellas Durmientes, siendo una novela tan breve, y prácticamente la he explicado toda, depara una sorpresa final, porque no la voy a anunciar, quizá en alguna próxima marca de agua, solamente para ella podré decirla, porque quiero que lean la novela, es una belleza increíble, pero sí les anuncio que hay algo que Kawabata entiende perfectamente, y es que no solo los ancianos mueren, es algo que él sabe trabajar, no solo los ancianos mueren, la muerte también puede llegar para alguien que no es anciano, y probablemente todos estemos viviendo desde que nacemos en este limbo al que él llega, ¿no? Por edad, pero que probablemente también llega porque es un humano. Solo los dejo ahí para que lean la novela y me digan después si están de acuerdo con esa lectura o no. Pero hay un hecho que no voy a contar que sucede en la novela y que me lleva a esa conclusión. Y justamente de eso se trata la novela tercera que voy a comentar, el tercer libro que voy a comentar, que es el libro de Kenzaburo Oe, Una cuestión o un asunto personal. Este libro está vinculadísimo a la vida de Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe, también premio Nobel, por cierto, aunque él sí ya era bastante célebre cuando lo gana. Kenzaburo Oe publica en este libro, que es su segundo libro y el más importante sin duda de su carrera, Kenzaburo Oe habla de una cuestión personal, no solamente para el personaje de la novela, sino para él mismo. Porque todos sabemos que Oe tuvo el infortunio de tener un hijo con hidrocefalia, ¿no? Y que este enorme dolor, esta tragedia familiar de tener un hijo que no podía reaccionar, que no podía aprender como los demás, que en realidad es un sobreviviente, ¿no? En la vida real, Oe no lo aceptó de inmediato. O sea, no es que Oe, cuando nació el hijo, él dijo, bueno, yo lo voy a sacar adelante, sino que él, durante toda su vida, luchó por aceptar a este niño y tuvo que aceptarlo después de una experiencia límite, porque los primeros años de la vida de este niño es la madre de Oe, una mujer maravillosa con la que Kenzaburo Oe se pelea o se odian, ¿no?
un amor-odio entre madre e hijo increíble, pero es ella la que cuida al niño enfermo y Oe se ciega y se oculta de todo. Pero él tiene una experiencia límite. Él viaja a ni más ni menos que la isla de Nagasaki, destruida por las bombas nucleares, y ahí él se enfrenta a la muerte. Entonces uno podría decir, está totalmente demente. En el momento más triste de tu vida, en el momento más duro, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes tienen una gran tragedia? En vez de huir de la tragedia y irse a una playa y descansar o pensar en otra cosa o comprarse una mansión, ¿no? Él se va hacia el dolor, él se hunde en el dolor, ¿no? Y se va a este lugar destruido por la bomba atómica. Es increíble que lo haya hecho, ¿no? Y ahí descubre que su dolor particular, la pena por tener un hijo que va a tener deficiencias y que va a tener que ser un sobreviviente en la vida, va a tener que luchar 3 veces más que los demás, que ese dolor no es nada comparado con el dolor de aquellos que perdieron todo de un momento a otro por la bomba atómica. Y que si ellos se lograron levantar, también él se puede levantar. Y de ahí, de esa experiencia al límite, él sale fortalecido y empieza una vida como padre. Y ahora el hijo de Oe es un celebrísimo compositor, ¿no? Él no se puede comunicar, pero lingüísticamente no tiene habilidad de habla, pero sí puede componer música y es hermosa y la pueden buscar en YouTube. Se la recomiendo muchísimo, la música de Kenzaburo, del hijo Hikari Oe. Bueno, la historia, esta historia que acabo de contar, que es la historia de la vida real de Oe, está transfigurada en esta novela de una cuestión personal. Hay una escena que a mí me vuelve siempre la cabeza, que es la primera escena en la que Kenzaburo Oe narra la historia de este personaje brillante que se llama Bird, o pájaro, ¿no? Pájaro está comprando un mapa de África en el momento en el que su mujer está dando a luz. Él todavía no sabe que el niño que va a dar a luz va a tener una enfermedad, pero él se niega a asumir responsabilidades, incluso sin saberlo la enfermedad, pensando que su hijo va a ser normal. Mientras su mujer está dando a luz, él de inmediato se compra un mapa de África, porque su sueño siempre fue ir al África. Entonces es como una última cosa, como un último arañón a su vida, decidir ir al África y tener un mapa carísimo sobre el África cuando su vida va a cambiar. Luego descubrimos que él es un hombre golpeado por la vida, que está totalmente perdido. Él es alcohólico, está casado con la hija de su jefe no tiene ningún respeto por él no tiene ningún respeto por el jefe ni por su trabajo, trabaja como profesor de literatura, no quiere a sus alumnos, es un hombre fracasado y toda su vida ha digamos, desplazado sus responsabilidades, ha huido de sus responsabilidades. Él toda su vida ha querido simplemente ir al África como una forma de huir del mundo, ¿no? Su juventud violenta, agresiva, rápida, por eso le llamaban pájaro, ya pasó. Y a pesar de que hay una escena al principio en donde logra golpear a un par de tipos, sin embargo sabe él que ya no es joven, que ya no va a ser más joven. Bueno, cuando ya se da por vencido y asume que va a tener que ser padre y eso le implica trabajar y ganar dinero y perder todas sus sueños infantiles, digamos, ¿no? Lo llaman por teléfono y le dicen que vaya inmediatamente al hospital y descubre algo que no podía pensar. Descubre que su hijo tiene hidrocefalia y su hijo está con una venda, herido, y que ha luchado en una batalla perdida, como un poema de Apollinaire, dice él. Es algo que también voy a hablar después en otra próxima Marca de Agua, porque es un detalle maravilloso. Y de una manera instintiva, cuando él ve a su hijo enfermo y dolido, se pone a llorar.
y se pone a llorar porque los médicos lo tratan de monstruo, lo tratan de cosa, y él siente que ha dejado a su hijo en medio de una batalla y no lo ha sabido defender. Entonces le nace un sentimiento paterno hermosísimo, pero al mismo tiempo le nace una sensación obvia: su hijo está condenado a morir. Él, mientras pensaba en ir a la África, mientras pensaba que su vida se había terminado, mientras alcoholizaba y sentía que su vida no valía la pena, se olvidó de un pequeño detalle, ese detalle que Basho aprendió, que Kawabata conoce muy bien. Pájaro lo había olvidado, y es que la muerte nos persigue, pero y él se enfrenta a la muerte, no a su propia muerte, sino a la muerte del niño. Él se da cuenta de que su hijo está condenado a morir, y él tiene que asumir la muerte de su hijo. Y cuando ve que su hijo va a ser llevado a otra clínica prácticamente como un objeto para que se termine, para que muera, en ese momento, él, acompañado de una novia, amiga, una mujer que también tiene un marido suicida, entonces que también está vinculada a la muerte, digamos, ellos secuestran al niño y lo llevan, ¿no?, a morir a un lugar donde hacen abortos. Entonces hay una gran travesía, un montón de aventuras dolorosísimas, oscuras. Es una novela muy oscura, rumbo hacia ese moridero donde van a matar al niño, porque esa es la forma que él piensa que puede rescatar a su hijo de alguna muerte distinta. Por lo menos dice: yo me encargaré de matarlo, ¿no? Yo lo mataré por... Entonces, mientras que para Basho y para Kawabata la muerte es un momento de iluminación, es un momento en donde yo descubro el valor de la vida, para Oe la muerte está vinculada al infierno. Por eso es que Oe es un gran amante de el infierno de Dante y de Lowry, de Bajo el volcán de Lowry, y por eso es que él va a este lugar de las bombas atómicas. A él le gusta descender al infierno. Entonces toda la novela es un descenso al infierno, cada vez más bajo, cada vez más triste, más deprimente. Sin embargo, la última palabra, que probablemente en su traducción no sea igual que la mía, ¿no? Yo tengo una traducción de Losada que es hermosísima, un libro que lo admiro y lo quiero y lo guardo, mis libros más queridos. Cuando él, al final, les hago un spoiler, salva a su hijo y evita que sea asesinado por este médico abortista, y asume que su hijo puede vivir y que puede tener una vida normal dentro de lo que cabe, en ese momento él dice: yo sé que la muerte va a venir, sé que la vida es terrible, sé que todos estamos vinculados con la muerte, pero dice, pero hay una palabra que es la palabra precisa, y es la palabra paciencia. Es decir, la muerte nos vendrá, la muerte llegará, pero mientras no llegue hay que tener paciencia, paciencia para sobrevivir a la vida, paciencia para disfrutar las cosas que nos quedan, y paciencia para no apurar lo que tarde o temprano vendrá, ¿no? La imagen de la muerte en Kenzaburo Oe es una imagen dolorosísima, es la imagen del final, no es esa imagen consoladora de Basho, ni esa imagen iluminadora de Kawabata, es una imagen infernal, pero la vida tiene una palabra clave, que es la palabra paciencia. Hay que ser, mientras llega la muerte, no hay que caer en la desesperanza, no hay que desesperarse, hay que tener paciencia, y esa es la forma de Oe de enfrentar la vida. Es un mensaje duro, pero también hermoso para mí, una de mis novelas favoritas. Y llegamos al último. Murakami escribe Tokyo Blues, que es su novela, es una novela que tiene un título, Norwegian Woods, no me sale bien el nombre, que está vinculado a la canción de los Beatles, pero que en realidad yo la leí como Tokyo Blues, y la verdad es que a mí el nombre de Tokyo Blues me gusta mucho más que el nombre original, así que la llamaré Tokyo Blues. Tokyo Blues es una novela extraña dentro de la obra de Murakami, ¿no? El que ha leído a Murakami sabe que Murakami lo que cuenta es lo que yo llamaría un Aleph, ¿no? Es decir, es la historia lo que yo llamaría un Klon Ukbar, es decir, la historia de un mundo que se introduce en el mundo real y que lo domina. Entonces,
Siempre en las obras de Murakami, el mundo real está infestado por un mundo paralelo, violento, agresivo, raro, extraño, misterioso, mágico, donde los hombres hablan con los gatos, donde hay tipos que tienen cabeza de carnero, donde hay mujeres que escuchan el futuro, donde hay dos lunas, o sea, mundos maravillosos, impresionantes, fantásticos, ¿no? Y las novelas de Murakami siempre son como las personas van ingresando en ese mundo fantástico al lado de los lectores, ¿no? Ese es un típico tema de Murakami. Y la novela que mejor representa eso es El pájaro que da cuerda al mundo, que se las recomiendo muchísimo, es una novela hermosa. Pero la novela más exitosa de Murakami es la novela que no tiene ese tema, que es Tokyo Blues. Tokyo Blues es una novela de iniciación, es una novela como La ciudad de los perros, una novela como Crónica de San Gabriel, una novela como Los ríos profundos, una novela de jóvenes que se inician en el mundo. El personaje se llama Watanabe y se inicia en el mundo a través de la amistad, sobre todo de un muchacho y su novia Naoko. Y él está enamorado de Naoko, pero no puede confesárselo porque es la novia de su amigo. Pero luego su amigo se suicida y ella entra en una etapa depresiva constante y siempre observa unos agujeros negros en medio del bosque, como una pesadilla, que la llaman y la llaman y la llaman. Ella está constantemente invocando a la muerte, ¿no? Y Watanabe la observa y la ama profundamente y entra en esta dinámica de observar a esta muerte como un agujero negro que aspira y que la deja a ella sin alma, sin ilusión, sin vida, desde la muerte de su novio. Hasta ahí la novela parecería de Kenzaburo E. No puede ser una novela más depresiva que la novela de una mujer que sueña que un agujero negro la llama y que su mejor amigo se ha suicidado, su novio se ha suicidado, y Watanabe que se inicia en la vida siguiendo a esta mujer, enamorado de esta mujer que solamente piensa en la muerte. Pero lo interesante es que al lado aparece otra mujer que se llama Midori. Y esta mujer es lo contrario, es encantadora, es feliz, es alegre, está llena de juegos de palabras y le presenta a Watanabe otra sensación, otra ilusión, la vida de otra manera. Ahora, la historia es una novela de iniciación. Watanabe en Tokyo Blues, que está contada en perspectiva pasada, o sea, ya él es mayor cuando la cuenta y recuerda sus recuerdos de adolescencia, él dice, ¿hacia dónde me voy? ¿Me voy hacia el lado de Naoko y su tristeza y sus pozos profundos de oscuridad y muerte? ¿O hacia el lado de Midori y su vida y su alegría y su felicidad? ¿No? Él está siempre entre uno y otro lado, está tratando de balancear, y a veces va uno y luego va otro, pero finalmente él llega a una conclusión. No es probablemente la conclusión más feliz a la que puede llegar, pero sí la más honesta. Él entiende, viendo a Naoko y luego de descubrir el suicidio de Naoko, porque Naoko también se suicida, él descubre que en la vida la muerte es un proceso que está encarnado en la vida y que todo lo que pasa en la vida está conduciéndonos a la muerte. Es decir, esos pozos imaginados de Naoko en realidad son pozos reales. La vida es un proceso, es un largo procedimiento donde la muerte aparece cada segundo, cada minuto. Por eso Watanabe es un hombre incapaz de tomar decisiones en su vida, porque a diferencia de Oe, él no ha aprendido de la paciencia. Lo que él ha hecho es alejarse del mundo, distanciarse del mundo, decir yo no tengo nada que ver con el mundo y observo a todos mientras van muriendo. Es una novela tristísima porque quizá la parte más triste de la novela es que él tiene a Midori, tiene la oportunidad de escapar de esos pozos de los que Naoko no pudo escapar, pero él no lo quiere hacer, ¿no? Él prefiere pensar que la muerte es el camino obligado y que la vida es un tránsito en donde la muerte está implicado y que cada paso, cada respiración nos lleva hacia la muerte. Es decir, exactamente, Tokyo Blues es lo contrario a Basho. Mientras que Basho dice la muerte nos lleva hacia la vida, hacia el crepúsculo, Murakami nos dice la vida nos lleva hacia la muerte. Está implicada una cosa con otra. Es una imagen depresiva del mundo.
y probablemente vinculada a su propia adolescencia y a sus propios deseos fatales de suicidios, porque hay 2 suicidios importantes en la novela. Esto es El crepúsculo japonés. Les dejo este video, es un resumen apretado de 4 novelas complejas, y por supuesto voy a estar atento a cualquier pregunta que me quieran hacer, cualquier comentario que tengan. Ustedes de repente han leído y tienen comentarios interesantísimos que también yo quisiera compartir, y quisiera yo conocer qué piensan de estos 4 libros, o si se les ocurre otro libro japonés que podría encajar en El crepúsculo japonés. Muchas gracias al Container. Es el primer streaming que hacemos. Espero que sea una larga secuencia de streamings después, con novedades, con entrevistas. Bueno, en realidad el cielo es el límite. Muchísimas gracias. Gracias. 45 minutos. Así, chao, madre.